Buenas noches, hermanos y hermanas, y también a todos los invitados, tanto hombres como mujeres, ya que, como decía cierto hermano, en una reunión como estas, y estas reuniones siempre son mixtas, porque estamos los de las asambleas cristianas, hay amigos y amigas, y también de otras congregaciones, pero todos son bienvenidos a este local y luego a la presencia del Señor. Por favor, los que tienen Biblia, vamos a empezar a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, su número 119 y el verso 137. Los Salmos, número 119 y el verso 137. Teniendo la cita de la palabra de nuestro Dios, la leemos y dice de esta manera: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Bendita y santa es la palabra de Dios. Tenemos este pasaje de la palabra de nuestro Dios, y con esta lectura, apreciable persona que está aquí con nosotros, queremos empezar lo que es la predicación del Evangelio. Y cuando se habla de la predicación del Evangelio, es especialmente para usted, apreciable persona, que aún no tiene a Cristo en su corazón. Cuando se habla de la predicación del Evangelio, sabemos que el tema central es el Señor Jesús. Pero lo que es el Evangelio, que también significa buenas nuevas de salvación, incluye muchos puntos, como por ejemplo, en una predicación del Evangelio hablamos de lo que es el arrepentimiento, la reconciliación, la santificación y otros puntos más, como lo es también la justificación. Y en eso vamos a tratar de involucrarnos un poco en lo que es la justificación. Si usted toma nota, apreciable hermano o hermana, como también amigo o amiga que está aquí con nosotros, puede tomar nota a este mensaje: justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Al leer este pasaje de la palabra de Dios, encontramos uno de los muchos atributos de nuestro Dios, como por ejemplo el que Él es justo. La palabra de Dios dice: justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú. Se refiere a nuestro Dios. Él es justo. Esta palabra justo se deriva de la palabra justicia, que quiere decir algo derecho, algo que es imparcialidad, algo recto, algo que es o que tiene que ver con la equidad, con algo que no tiene defectos. Se refiere a nuestro Dios, esta palabra, presentándolo como un personaje puro, un personaje santo, un personaje recto que no tiene nada que ver con el pecado, no tiene cosas que ver con la contaminación del pecado. Por eso dice la palabra de Dios: justo eres tú, oh Jehová, y recto tus
juicios. Pero nuestro Dios, Él está en los cielos. Ahora, en los habitantes de la tierra, ahí está el problema. ¿Cuál problema? Es que todos los habitantes de la tierra no son justos, sino que son personas injustas. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios allá en la carta a los Romanos, capítulo 3 y el versículo 10. Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es la palabra de Dios. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Esta palabra se refiere a toda la raza humana, a todos los habitantes de la tierra. Y cuando dice no hay justo ni aún uno, aquí no involucra a Dios, sino que solo se refiere a toda la raza humana que está en la tierra. Entonces, recordando el primer pasaje con lo que hemos leído en este momento, encontramos un contraste, un choque entre lo justo y lo injusto. Nuestro Dios es justo, lo dice su palabra, pero en cuanto a la raza humana dice que no hay justo ni aún uno, como está escrito. ¿Y en dónde está escrito? Allá en los Salmos, su número 14 y el verso 3 se lee: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Eclesiastés, el capítulo 7 y el verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se da cuenta, apreciable persona, señor, señora, joven, señorita que está aquí con nosotros, cómo la palabra de Dios ya se está dirigiendo especialmente a usted? Por eso le invitamos a prestar atención, porque este mensaje es especialmente para usted, para que usted pueda entender cómo está su situación delante de la presencia de Dios. También queremos que usted lleve el hilo de este mensaje, pero se refiere no a sus obras, sino que se refiere a su vida espiritual, al estado en que se encuentra su alma, viviendo en una injusticia delante de la presencia de nuestro Dios, como dice allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el punto. Tal vez usted ya se estaba preguntando, ¿por qué razón yo soy una persona injusta? ¿Por qué yo no soy una persona justa? Pues la palabra dice que es por causa del pecado, por el pecado. Ese pecado que está en el alma de usted, apreciable señor, señora, joven y señorita, desde el momento en que usted nació en esta tierra, su alma ya traía esa mancha del pecado. Ese pecado que cuando usted fue teniendo el conocimiento, yo no le puedo decir a qué edad, tal vez a los 5, 6, 7 años en adelante, pero usted fue teniendo ese conocimiento en esta tierra de todas las cosas. Ahí ese pecado empezó a activarse para conducirlo directamente al castigo eterno. Por eso dice la palabra de Dios que por el pecado están destituidos de la gloria de Dios. Es que el pecado hace que el ser humano sea una persona injusta delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué es el pecado? Número 1, el pecado es transgresión.
¿Quiere decir algo acerca de transgredir la ley? ¿O se refiere al límite divino entre lo bueno y lo malo? ¿Qué es el pecado? Número 2, es iniquidad. Iniquidad se refiere a una acción inherentemente mala. ¿Qué es el pecado? Número 3, se refiere también a un error, que es desviación de lo correcto. Número 4, es errar al blanco. Se refiere a no satisfacer el estándar divino. Número 5, se refiere a una infracción. Y la infracción quiere decir la intrusión de la propia voluntad del ser humano en la esfera de la autoridad de Dios o de los mandamientos de Dios. Y número 6, se refiere a un desorden o una anarquía espiritual, según lo dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 1 y el versículo 9, donde se refiere a todos los rebeldes y los desobedientes. Y número 7, ¿qué es el pecado? También es incredulidad. Y esta palabra incredulidad se refiere a un insulto a la veracidad divina, es decir, estar en contra de Dios, es no creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios propone. Ser una persona incrédula. Allá en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice que los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué lamentable, pero eso le espera a todo aquel y toda aquella persona que no se arrepiente del pecado, que vive una vida llena de incredulidad, ajeno a la voluntad de Dios, y se muere y se va directamente al infierno. Entonces, el pecado es esto, una incredulidad, un insulto a la veracidad divina. En Juan 16:9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El pecado, apreciable persona, comenzó con Satanás, según Isaías capítulo 14 y el versículo 12 al versículo 14. Cuando el diablo, Satanás, se rebeló contra Dios y hubo un combate, pero Dios le ganó y lo lanzó a esta tierra. Allí empezó el pecado, comenzó con Satanás. El pecado entró en el mundo a través de Adán, según Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado, por cuanto todos pecaron. También el pecado fue y es universal, con la única excepción del Señor Jesucristo, porque Él vino a la tierra y no cometió pecado. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y el versículo 22, dice que ni aun engaño fue hallado en su boca. El pecado es algo tan terrible, apreciable persona, porque acarrea castigo de muerte espiritual y muerte física para el ser humano. Eso lo dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18 y el verso 4. El que pecare morirá. El pecado es terrible. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí hemos visto acerca de la actividad del pecado en el ser humano. Usted debe de estar pensando, si usted está sin Cristo en su corazón, póngase a analizar entonces cómo está su situación delante de la presencia de nuestro Dios. El pecado se puede resumir de una manera triple. Número 1, como una acción. Es la violación o desobediencia de la voluntad revelada por Dios.
Número 2, como estado. Es la ausencia de justicia. Es lo que hemos venido hablando. Que por causa del pecado no hay justicia en el ser humano, porque no está viviendo rectamente en la palabra de Dios, sino en un camino torcido, el camino del pecado. Es como un estado, es la ausencia de la justicia. Y número 3, por su naturaleza, es enemistad contra Dios. El pecado es eso en su resultado en el ser humano, una enemistad. Ahora, apreciable persona, si usted hasta esta hora de la noche, en los tantos años que tiene, si aún no ha reconocido su verdadera condición que tiene pecado, si no se ha arrepentido del pecado, no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, no le ha abierto su corazón a Él, entonces usted está viviendo en una injusticia. Usted está viviendo en una enemistad con nuestro Dios. Y entienda esto, no es que Dios sea malo, Dios no es malo, sino la enemistad, la injusticia es por causa del pecado y la falta de arrepentimiento en usted, apreciable persona. El pecado acarrea todo esto, el castigo. La persona que tiene ese pecado, que aún no tiene al Señor en su corazón, corre un peligro que es latente, un peligro que si logra ver los medios de noticia, ahí está. ¿Y cuál será ese peligro? Es la muerte, apreciable persona. La muerte. Si la muerte le alcanzara a usted sin Cristo en su corazón, usted se va a la condenación. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable va a ser su condición! Porque media vez se muere y llega al infierno. Ahí ya no hay otra oportunidad. Ya no hay más oportunidades como hoy usted la tiene, ya que tal vez en otras oportunidades ha oído el mensaje del Evangelio, le han hablado del Señor, le han hablado del perdón, pero usted ha endurecido su corazón y se va, y si se muere así, con su corazón endurecido, sin Cristo en su corazón, usted se va al infierno y ahí no hay escapatoria. Entonces, en lo que estamos, pues, vamos a seguir en la injusticia por causa del pecado. ¿Ya vio? ¿Ya se dio cuenta todo lo que hemos hablado del pecado? Sus resultados. ¿Cómo es que está en usted? Es por naturaleza. Por la desobediencia de Adán y Eva pasó a toda la raza humana. Yo creo que ya lo escuchó, ya lo entendió. Ahora vemos que es por eso que el ser humano no puede hacerse justo por sí mismo. Tal vez usted ya haya dado alguna respuesta, pero yo soy un buen vecino, soy un buen padre de familia, soy una buena persona, pero eso no le beneficia en nada. Eso no le ayuda para declararse justo delante de la presencia de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, siempre aquí en Romanos, el capítulo 3, el verso 19 al 20, dice la palabra de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, es decir, delante del Señor, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Job 25:4 hay una pregunta, apreciable persona, y ahí en Job 25:4 dice la palabra de Dios: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? No es a través de sus obras, no es a través de su buen comportamiento,
no es de toda su intelectualidad, su alcance que ha logrado en esta tierra. No es ahí su justificación. Ahí, sobre todas sus buenas obras, resalta esta pregunta en Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios, si no es a través de las obras que lleva a cabo en esta tierra? No es a través de todo su alcance que ha logrado. Entonces, ¿cómo? ¿Habrá alguna respuesta? ¿Habrá alguna solución? Si ya se vio en la palabra de Dios que en todo lo que hace literalmente no logra alcanzar justificación delante de la presencia de Dios, entonces, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Le tenemos la respuesta. Le tenemos una buena noticia. Usted que tiene todas las buenas obras que representan a un buen ciudadano, a un buen vecino, pero aún la palabra de Dios le dice, así no estás justificado. Pero aquí está la solución, aquí está la respuesta a esta pregunta. Y la justificación se alcanza a través del Señor Jesucristo. Pero en la justificación, el hombre que tiene fe es declarado justo a través de la justicia del Señor Jesús. Siempre aquí en Romanos, versículos 21 y 22, dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí está la solución, apreciable persona. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se refiere al bendito Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Este personaje santo, el Hijo de Dios, que cuando estaba ya en los cielos y nuestro Dios vio la condición de la raza humana, todos viviendo en una injusticia, dispuestos al castigo eterno, pero nuestro Dios, en su grande amor con que nos amó, en su inmensa, infinita misericordia extendida hacia la raza humana, permitió que su Hijo amado, el Hijo de Él, el Señor Jesús, descendiera de los cielos para venir a esta tierra y llevar a cabo una obra de salvación en favor de todas las personas pecadoras, apreciable persona que oye en esta noche. El Señor Jesús vino de los cielos dispuesto a hacer esa obra de salvación. Cuando Él se encontraba en el lugar del Getsemaní, llegaron los soldados romanos, lo agarraron y lo llevaron a aquel lugar del pretorio. Cuando estaba allí, dice que la gente se reunió, pero no se reunió para adorarle, para reverenciarle, sino que cuando lo vieron, dice que se burlaban de Él, y algunos le pegaban en su cara, le daban puñetazos, le daban golpes fuertes, le escupían, a tal punto que su hermosa figura ya no se distinguía. Después de eso, dice la palabra de Dios en Juan 19:1 en adelante, que le azotaron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Puede ponerse a pensar usted en ese dolor que el Señor sentía en su cuerpo, apreciable persona. Y ahí no estaba todo. En el versículo 17 de Juan 19 dice que salió de Jerusalén rumbo al lugar del Gólgota, cargando una cruz de madera. Y cuando llegó a aquel lugar, dice la palabra de Dios
que le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, y aquella cruz se puso en alto, y todos los hombres, todas las mujeres miraron a aquel personaje crucificado, y aún dice la Biblia que algunas personas se burlaban de él, pero el Señor en aquella cruz no maldecía, sino que dice no respondía mal por mal, sino que él encomendaba la causa a nuestro Dios, el cual juzga justamente. Aún el Señor, estando en aquella cruz, viendo la situación de los hombres y las mujeres, en vez de que se arrepentían, se burlaban de él, pero el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, o como también no saben lo que dicen. Pero ya estaba el Hijo de Dios. Él no tenía pecado, él no hizo nada malo, en su lengua no hubo ni un engaño. Pero oiga bien, señor, señora, joven y señorita, el Señor estaba en aquella condición, sufriendo demasiado por amor de usted, por amor de su alma, para que usted hoy, en esta noche, no vaya al castigo eterno, sino que a través de él, de esa obra que él hizo en la cruz de madera, puede alcanzar la justificación que Dios le ofrece. El Señor Jesús estuvo en aquella cruz, en aquel mes de abril del año 33, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Hijo de Dios estuvo en aquella cruz. Cuando eran a las 3 de la tarde, Él dijo: consumado es, y murió. Y dice la palabra de Dios que cuando Él ya estaba muerto, un soldado con una lanza le abrió su costado, de la cual salió sangre y agua. Luego sus seguidores lo bajaron, lo sepultaron. 3 días después, nuestro Dios lo resucitó. Luego el Señor Jesús, ya resucitado, ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió, dejó una promesa, dejó una palabra para todos los creyentes. Y esa palabra es que así como le vieron partir aquellos que estaban ahí en Betania, también iba a volver. Y en Hebreos 10:37 dice: porque aún poquito, y el que ha de venir viene y no tardará. El Señor Jesús está vivo, está en el cielo, pero como Él es Dios, es omnipresente, también está aquí en medio de todos nosotros los creyentes en Él. Y oiga, apreciable persona, en Hechos capítulo 13, versículo 38 dice: sabed pues esto, varones, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. El Señor está aquí, dispuesto, apreciable persona, para perdonarle sus pecados, para darle la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto judicial de Dios, por el cual, en base meritoria de Cristo, se declara justo al pecador arrepentido que por fe recibe al Señor. En virtud de la justificación, oiga, apreciable persona, el pecador sale absuelto a pesar del pecado, sale inocente o declarado libre de culpa a pesar del pecado que está en su alma, y no se le aplica el castigo que merece, y queda restaurado como una persona justa, es decir, como alguien que nunca pecó, porque sabe, nuestro Dios, desde el momento en que usted viene al Señor, le abre su corazón, nuestro Dios le perdona y Él se olvida de sus pecados, apreciable persona. Sabed pues esto, varones, que por medio de Él, por medio del Señor Jesús, se os anuncia el perdón de pecados. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 26:
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué dice, apreciable persona? Ya vamos a terminar este mensaje. ¿Ha escuchado? ¿Ha analizado? ¿Ha meditado su triste y vil condición por causa del pecado? Solo le espera el castigo eterno, aquel lugar de lloro y de lamento, de desesperación, cuando el alma va a estar allí, va a gemir, va a pedir socorro al Señor, pero va a ser demasiado tarde. Hoy que usted está en vida, aceptar al Señor le conviene. Dice la palabra de Dios que aún hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. Dice allá en una de las cartas del apóstol Pedro, en la primera carta 3:18, dice: el justo por los injustos. El Señor Jesús, un personaje santo, vino a morir por todos los pecadores para darles justificación, apreciable persona. En Romanos capítulo 4 y el verso 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el varón, también se refiere a la mujer, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué dice, apreciable persona? El Señor está dispuesto a perdonarle y en esta noche está aquí dispuesto para entrar en su corazón. ¿Habrá alguna persona, algún señor, una señora, un joven o una señorita que hoy quisiera prepararse? No espere más. Hoy quiere abrir su corazón al Señor. Hágalo, apreciable persona. Usted le puede decir: yo hoy me arrepiento del pecado y acepto al Señor, le acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador personal de mi alma. Si tal vez en este momento no puede tomar esa decisión, pero siga oyendo, va a haber más palabra de Dios. También ahí usted puede hacer este acto de la conversión al Señor y arrepentirse de ese pecado, apreciable persona. Pero recuerde que en esta tierra, sobre todas las cosas, sobre todas sus buenas obras, solamente la sangre del Señor le perdona, le salva y le da la vida eterna para que usted la goce con nuestro Dios allá en el cielo. Y que Dios bendiga esta palabra en los corazones. Amén. Amén. Perdón por la